Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Se dio a conocer en el día de ayer la primera parte de la encuesta Gallup RCC Media. Queremos comentar lo que entendemos son los aspectos más relevantes de esa medición. Antes, sin embargo, permítanme dar algunos datos de la ficha técnica de la encuesta. Se hicieron 1.200 entrevistas presenciales o cara a cara, distribuidas proporcionalmente por región, por edad y por género, de acuerdo al censo de la Oficina Nacional de Estadística 2010. El margen de error es de más o menos 2.8%. Y el trabajo de campo se hizo del 1 al 5 de abril de este 2023. Esos son, creo yo, los datos más relevantes de la ficha técnica que hay que tomar en consideración. Luego están los propósitos generales, los propósitos específicos. Todo el mundo sabe que normalmente esto se hace para medir intención de votos y además de eso, ver cómo valora la población una gestión de gobierno, recoger algunas de las preocupaciones, qué es lo que más inquieta y medir los efectos de algunas políticas o la opinión de la gente con respecto a algunas políticas públicas. Bueno, pues una de las preguntas que se formularon en esta encuesta es: si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál partido político votaría usted? Entonces aquí hay dos resultados. Uno que expresa cómo respondió el universo, la generalidad de los votantes encuestados, y el otro que segrega la parte de los encuestados que no expresó su intención de votar en las elecciones. Por eso aquí estos dos resultados. Entonces, a nivel presidencial y para la muestra total, 49.1% votaría por el PRM. 49.1%. 22.2% por la Fuerza del Pueblo y sus aliados y un 15.5% por el PLD y aliados. Cuando se hace la segregación, entonces el resultado es 54.1% que votaría por el PRM, 23% por Fuerza del Pueblo y 14.7% por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero que quiero decir con respecto a estos resultados es que viene a confirmar lo que todos por pura percepción sabemos, y es que el partido mejor posicionado es el partido de gobierno, el PRM, que encabeza la preferencia del voto de cara a las próximas elecciones del 24. Entonces, aparentemente, los votantes del PRM están más entusiasmados, porque de los que fueron encuestados son los que en mayor proporción dicen que van a acudir a votar. En el caso del PLD hay 1% aproximadamente de encuestados que, aunque dijo preferir al PLD, dice que no iría a votar. Y ese es un dato que obviamente el Partido de la Liberación Dominicana debe tomar en consideración, porque hay una parte importante de sus simpatizantes que no están debidamente motivados para ejercer el voto. Más motivados están los simpatizantes de Fuerza del Pueblo, que es el otro partido de la oposición.
Entonces, al PLD, que y esto es importante, no le funcionó en las pasadas elecciones ese mecanismo que ellos idearon, que le dio muy buenos resultados, que es el de, primero, ubicar a su gente y segundo, crear todo un aparataje para ir a llevar, para garantizar que esos simpatizantes, que esos amigos ejercieran el voto en las elecciones. Eso al PLD en las últimas elecciones no le funcionó bien. Y entonces ese es un reto. Ese es un reto. Siempre para los partidos políticos llevar a su gente a votar es una cuestión esencial. Pero en el caso del PLD, que tiene una tradición de eso, no le funcionó bien. Entonces, si toma en consideración que hay cierto núcleo de simpatizantes PLDistas que no están muy motivados, esto tiene mayor relevancia. Un 49% de simpatía, creo yo, a 2 años de las elecciones, es un elemento que pudiera ser preocupante para el partido de gobierno. Te diría, bueno, pero están ahí a un tiro de hit para irse en primera vuelta. Porque de 49%, incluso tomando en consideración lo que confiesan que van a votar, esa votación sería más alta, entonces aparentemente iría en coche. Pero hay varios factores que dicen que esto hay que tomarlo con pinza. ¿Por qué? Bueno, porque la muestra se tomó del 1 al 5 de abril. El trabajo de campo se hizo en ese periodo. Y no es una buena fecha para el Partido de la Liberación Dominicana. No fue un buen momento para el PLD. Y esto naturalmente cuenta. Pero además de eso, el partido de gobierno ha estado durante mucho tiempo prácticamente solo en el escenario político. La oposición más firme la ha hecho Fuerza del Pueblo. Es así, el PLD prácticamente no ha hecho su trabajo político electoral todavía. Y aún la Fuerza del Pueblo realiza un trabajo que no es un trabajo propiamente de campaña, que digamos, pero el gobierno está siempre en los medios con sus programas, anunciando sus medidas, las actividades distintas que conllevan, aunque no se trata de trabajo político electoral propiamente dicho, pero eso cuenta para apuntalar al partido de gobierno y también la percepción que se tiene con respecto al desempeño del gobierno mismo. Y todo eso opera a su favor. Y entonces, yo creo que esos son factores que hay que tomar en consideración. Pero además de eso, estamos en un momento que pudiera no ser el peor del gobierno. Es verdad que el presidente Abinader, el gobierno del PRM, ha tenido que sortear situaciones muy difíciles. Eso es así. Pero estamos viviendo un periodo de mucha incertidumbre a nivel mundial. Se habla de desaceleración de la economía mundial y las propias proyecciones indican que la economía dominicana no crecerá igual que el año pasado. ¿Hasta qué punto la economía podrá realmente verse afectada por una coyuntura que va a ser una coyuntura durante este año muy complicada? Es lo que te dicen los organismos internacionales, todas las mediciones que se hacen. Ese es un factor que está por verse. De hecho, ya las encuestas dicen cuáles son las principales preocupaciones del electorado, y ese es otro elemento. Sobre eso un poquito más adelante, cuando veamos cómo respondió cómo respondieron los encuestados con respecto a este asunto. Entonces, otro aspecto, ¿por cuál candidato votaría usted si las elecciones fueran hoy? Luis Abinader alcanzaría 48.3%, Leonel Fernández 25.9% y Abel Martínez 18.2%.
Fíjense que aparece siempre Fuerza del Pueblo por delante del PLD. Ese es otro elemento que hay que tomar en consideración, porque muchos teníamos la percepción de que el PLD estaba mejor posicionado que Fuerza del Pueblo, pero lo que dice esta encuesta es algo totalmente distinto. Y entonces ese es un dato, entiendo yo, que es relevante. El presidente Abinader, curiosamente, es menos popular que el PRM. A mí, honestamente, ese dato me sorprende, porque siempre teníamos la idea, es lo que reflejaban algunas encuestas que se publicaron sobre los mandatarios más populares de América Latina, y entonces unas encuestas daban unos números altísimos. Teníamos la percepción de que el presidente era más popular que su partido, pero ahora resulta que hay una pequeña diferencia. ¿A qué se debe eso? Habría que preguntárselo, porque la encuesta no da explicación, no mide eso. Y entonces ahí pudiera haber el asunto de la inconformidad de algunos PRMistas que entienden que no le han dado la oportunidad. Todo ese grupo que encabeza Ramón Alburquerque, Guido Gómez, probablemente ahí esa sea la explicación. Leonel es más popular que la Fuerza del Pueblo, casi por 3 puntos. Este es un dato que no es sorprendente, porque Fuerza del Pueblo es un partido joven, de reciente formación, mientras que Leonel Fernández es un político ya añejo, que tiene muchos años en el escenario y es mucho más conocido, obviamente, que su partido de reciente formación. Eso dice que hay un trabajo que tiene que hacer Fuerza del Pueblo por apuntalar mejor la organización política, porque eso es importante. Una pequeña pausa, en breve volvemos. Otra pregunta importante que se le formuló a los encuestados durante este trabajo realizado por Gallup RCC Media fue la siguiente: ¿por cuál de los siguientes candidatos no votaría usted nunca? Y la respuesta fue la siguiente: Leonel Fernández alcanza el mayor nivel de rechazo con 37.3%, le siguen Luis Abinader, 26.6%, y Abel Martínez, 20.7%. No me sorprende la tasa de rechazo del doctor Leonel Fernández. En otros programas yo he hablado y he citado a Felipe González en lo que tiene que ver con este tipo de cosas, cuando él dijo que normalmente cuando un político permanece por mucho tiempo en el escenario político, tiende a producir un efecto que consiste en que tiene mucha gente que lo quiere y que está en disposición hasta de dar la vida por él, y también hay otra franja de electores que no votarían por él bajo ninguna circunstancia, y que tiende a crecer en la medida en que el político permanece en el escenario político. Ese es precisamente el caso del doctor Leonel Fernández, con una militancia añeja, fue 3 veces presidente de la República, y probablemente entre esa gente que dice que no votaría jamás por Leonel están muchos que entienden que ya Leonel Fernández agotó su ciclo. No quiere decir que sea una mala persona, que sea un mal político, pero hay gente que entiende, bueno, ya está bien, tú diste lo que ibas a dar. Bueno, tiene una tasa de rechazo muy alta, 37.3%. Eso ha aparecido en otras encuestas,
Y es un dato que obviamente no favorece al doctor Fernández. Me sorprende también la alta tasa de rechazo de Luis Abinader. 26% creo que es mucho para un político tierno como el presidente Abinader, que es cierto que fue 2 veces candidato antes de ganar las elecciones, pero es un partido, es un político que todavía no completa su periodo completo, valga la repetición de la palabra, y que además de eso ha tenido que lidiar con muchos problemas y que según la propia encuesta, su gestión de gobierno es bien valorada. Entonces esa tasa de rechazo de 26% a mí personalmente me resulta alta. Abel Martínez tiene 20.7%, también la considero un poco alta. Pero bueno, eso es lo que dice la encuesta. Otra pregunta, ¿a quién le gustaría a usted que gane las elecciones? Luis Abinader, 46.9%, Leonel Fernández, 26.7%, Abel Martínez, 17.3%. Entonces, esto un poquito contradice respuestas que se dieron y que ya nosotros citamos, como por ejemplo, intención de voto por partido y por candidato. ¿A quién usted le gustaría que gane? Es una pregunta realmente que mide niveles de simpatía. Y cuando la gente responde, entonces el nivel de aceptación del presidente Abinader baja unos cuantos puntos y se coloca en 46.9. Y si usted suma los dos de la oposición, eso le da 44. Y entonces hay quienes entienden que debe ganar, quienes quieren que gane el presidente Abinader, esa franja representa 46.9, y está la oposición que representaría un 44%. Y ese dato no se corresponde con respuesta que ya vimos. El escenario de segunda vuelta, que es algo que mucha gente quisiera medir, quisiera evaluar, ver cómo anda la cosa. ¿Y cuál fue el resultado de esta medición? En una segunda vuelta, entre Luis Abinader, aquí hay obviamente varios escenarios, entre Luis Abinader y Abel Martínez ganaría Luis Abinader con 55%. Abel recibiría 37%. Curioso que ese sería más o menos, casi exactamente, el caudal de votos obtenido por el Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones. No obstante a que en esas elecciones, pues el PLD sufrió una escisión. En un escenario de segunda vuelta, no todos los votos de la oposición confluyen hacia el punto que mucha gente entendería que es lógico, que es uno de los polos opositores que tenemos aquí. Luis Abinader ganaría con un 55%, unos casi 3 puntos más que en las elecciones pasadas, en donde tuvo la alianza con el Fuerza del Pueblo. No fue una alianza para presidenciales, pero de todos modos, la presencia de esa fuerza política en el escenario electoral pasado operó a favor del PRM. Entre Leonel Fernández y Abel Martínez, ganaría Abel Martínez con 41%, casi empate con Leonel, que tendría un 39%.
Entre Luis Abinader y Leonel Fernández ganaría Luis Abinader con 56.3%, frente a un 36.5% de Leonel Fernández. Ahí me parece que hay algunos datos curiosos. Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo aparecen por encima del PLD y Abel en un escenario de primera vuelta, pero en una eventual segunda vuelta, Abel tendría un mejor desempeño que Leonel, tanto en una eventual competencia con Luis Abinader, como compitiendo también con Leonel Fernández. Incluso le ganaría a Leonel Fernández en una eventual competencia en una segunda vuelta. Y entonces ese es un fenómeno que es un asunto que resulta curioso. Como si tú estás abajo, le ganarías al que está ahora en segundo lugar, en una segunda vuelta. Uno se pregunta, bueno, la gente que simpatiza por el PRM, ¿será que votarían, preferirían a Abel? ¿Y por qué Leonel Fernández tendría un peor desempeño que Abel Martínez compitiendo con Luis Abinader? Significa que hay más simpatizantes de Fuerza del Pueblo que votarían por Abel y menos PLDistas que votarían por Leonel. Esas son preguntas que hay que formularse. De todos modos, aquí hay un dato interesante, y es que la oposición política, el partido que compite por la segunda posición, tiene que tener cuidado con la tercera fuerza política. Tiene que tener cuidado. Como no habrá muy probablemente alianzas de cara a las municipales, cosa que opera a favor del PRM, entonces usted tiene que vencer enfrentando al que está puntero, al que está en el gobierno, que es el PRM, dejando la puerta abierta para una eventual alianza con el partido que quede en la tercera posición. Eso nosotros siempre lo hemos dicho, es una cuestión elemental. Y el PLD, tanto el PLD como Fuerza del Pueblo, saben perfectamente de lo que nosotros estamos hablando, porque ellos, el éxito que tuvieron la primera vez que ganaron unas elecciones fue precisamente el producto de una política correcta de alianza con el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para usted? ¿Qué usted cree que sería lo mejor para el país? ¿Que el PRM siga gobernando o que gobierne otro partido? Bueno, aquí la opinión o las opiniones están polarizadas y se sitúan dentro del margen de error de más o menos 2.8%. El 47% de los entrevistados cree que lo mejor para el país es que Luis Abinader siga gobernando. Y el 45% dice que lo mejor es que gobierne otro partido. Esto parece también extraño, porque ahí nos están hablando de una posibilidad de un triunfo de Luis en primera vuelta. Y entonces resulta que cuando le preguntan a la gente, le hacen esa pregunta, cree que lo mejor es, un 47% dice que Luis debería seguir, pero un 45% dice que debe haber un cambio. Dice, hay un empate técnico aquí. Y eso más o menos coincide con el resultado de la pregunta que ya comentamos: ¿a quién le gustaría a usted que gane? Porque el resultado es casi el mismo. 46.9% le gustaría que gane Luis Abinader, y el resto, 44%, prefiere una opción de la oposición. 26.7% Leonel, 17.3% Abel Martínez. Y entonces, más o menos, eso dice cómo es que están las simpatías distribuidas. Estas son
también pregunta, todo esto usted lo tiene que sopesar, que barajar cuando a la hora de sacar una conclusión sobre el resultado de esta medición. Permítanme otra pausa, en breve retornamos. Bien, rápidamente el resultado de la encuesta con respecto a lo que la gente piensa del gobierno de Luis Abinader. Le preguntaron a los encuestados, independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Luis Abinader en estos 2 años y 8 meses de gobierno? 68% aprueba, 36% desaprueba. Es una buena calificación para el gobierno de Luis Abinader. Eso dejando al margen las simpatías políticas. ¿Cómo califica la gestión de Luis Abinader al frente del gobierno? 54% entiende que es buena o muy buena y 34% que es mala o muy mala. Entonces ahí los resultados comienzan un poco a variar. Curiosamente, las respuestas como que no encajan. Eso puede tener explicaciones distintas, pero hay claramente ahí una discordancia. ¿Piensa usted que lo mejor para el país es que el PRM siga gobernando o cree que sería mejor que gobernara otro partido? 47% cree que debe seguir el PRM gobernando, 45% cree que debe gobernar otro partido. Entonces aquí, si tú tienes una valoración tan alta, si el gobierno recibe una valoración tan alta de 62%, ¿cómo es que el 47% entonces, cuando le preguntan si debe seguir gobernando, el 47% no, el 45% entiende que debe irse? Y entonces ahí hay casi un empate entre los que quieren que el PRM siga y los que quieren un cambio de gobierno. Ahora, este es un dato interesante. Por favor, díganos, de acuerdo con lo que más sabe o conoce, ¿qué es lo mejor que ha logrado el gobierno de Luis Abinader? Un 17% entiende que es la lucha contra la corrupción, 17.2%. Ese es el buque insignia de la gestión del gobierno, la lucha contra la corrupción, pero apenas un 17.2% entiende que ese es lo mejor que ha logrado el gobierno hasta la fecha. Luego está construcción de carreteras, 55.4%, ayudas sociales, 5%, estabilidad económica, 4.9%, obras realizadas, 4.6%, trabajo en educación, 4.5%, justicia, 4.1%, trabajo con turismo, 3.4%. Curiosamente, un hombre también valorado como el ministro de Turismo y un país con un tan buen desempeño en esa materia, la gente, cuando le hacen la pregunta, no tiene esa valoración que uno entiende debió haber tenido conforme a la lógica. Luego viene el trabajo contra la delincuencia, 3%, tarjeta solidaridad, 2.6%. O sea, el gobierno es pobremente valorado en muchos renglones. Lo que más se destaca es la lucha contra la corrupción y sin embargo tiene apenas un 17.2%. Estos son datos realmente interesantes. Hay un 22.3% que responde, que dice que no sabe cuando le formulan esta pregunta, 9.8% que dice que el gobierno no ha hecho nada bueno y un 6.6% no dio ninguna respuesta. Yo creo que eso
a simple vista es algo muy revelador. Durante muchos años la economía dominicana ha estado creciendo. ¿A quién cree usted que beneficia este crecimiento de nuestra economía? Y entonces la respuesta fue la siguiente. Solamente el 21% de los consultados cree que el crecimiento de la economía dominicana beneficia a todos los dominicanos. El 69% señala que beneficia a los más ricos. El 9% que la economía beneficia a los más pobres. O sea que realmente hay la percepción de que aunque la economía ha crecido, eso lo reconoce todo el mundo, la economía ha tenido un desempeño aceptable, sin embargo la inmensa mayoría de la gente cree que eso no ha beneficiado, siente que eso no le ha beneficiado, que ha beneficiado mayoritariamente a los que más tienen, a los ricos. ¿Cuáles diría usted que son los 3 problemas principales que tenemos hoy en el país? Este es otro aspecto que yo creo que es fundamental, importantísimo. Y las respuestas fueron las siguientes. La inflación, alza del costo de la vida, 68.9%. Eso significa que el principal talón de Aquiles del gobierno es precisamente el tema de los altos precios, el tema de la reducción de la capacidad de compra de la gente. Segundo, los robos, asaltos, bandas, delincuencia en general, 62.6%. El tema de la inseguridad ciudadana, otra gran preocupación de la gente. Y eso, la simple percepción lo estaba indicando. Y bueno, también significa que el gobierno tendrá que mejorar en estos 2 aspectos, porque hay otras respuestas. Por ejemplo, un 23.9% respondió que la escasez de fuentes de trabajo y el desempleo son los principales problemas del país. La corrupción apenas es la preocupación del 12.4% de la población. Apenas el 12.4% de la población, donde más énfasis ha hecho el gobierno. La economía, crisis económica, 10.8%. Salud en general, falta de agua potable. La educación en general, apagones o falta de energía eléctrica están entre los problemas que la gente identifica. Si usted suma entonces el tema de la inflación, el tema del desempleo, el tema de la crisis económica, todo eso apunta a que la gran preocupación, la gran inconformidad de la gente está en el bolsillo. Son los problemas sociales los que más preocupan a la gente. Y ese es un factor, si usted toma en consideración que probablemente en este año la economía crecerá menos, como ya dijimos, y el gobierno, el país no tendrá el mismo desempeño, entonces esos indicadores pudieran empeorar. Y eso sería para el gobierno realmente catastrófico. ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más le afecta a usted y a su familia? Otra vez, inflación, alza del costo de la vida, 43%. Los robos, asaltos, bandas y delincuencia, inseguridad, 22.7%. Y después entonces viene el tema del desempleo, la economía, corrupción administrativa, 2.7%, salud en general, o sea, los principales, lo que la gente entiende que es lo que más le está afectando
son el tema del alto costo de la vida y la delincuencia. Eso ratifica eso que ya se había medido en el punto anterior. ¿Cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría usted que la situación de la economía nacional es muy buena, buena, mala o muy mala? Bueno, el 16% cree que es mala o muy mala y buena o muy buena el 19%. La encuesta hace muchas mediciones, no nos alcanza el tiempo para resaltar todos sus detalles, pero yo creo que ahí están los aspectos más fundamentales. Permítanme la otra pausa, en breve retornamos.